Hola, buenas noches. Hola a todos. Bienvenidos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y hoy nuestra lectura bíblica vimos Primera de Crónicas del 7 al capítulo 9. Y hoy nos vamos a centrar en el capítulo 9 de los que regresaron de Babilonia a Jerusalén. Y vamos a leer el capítulo 9, versículo 1, que dice: Contando todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. En otra versión dice: el pueblo de Judá fue llevado prisionero a Babilonia por ser infiel a Dios. Entonces ellos fueron prisioneros por fallarle a Dios, por quebrantar el compromiso que tenían con Dios. Y pues nosotros nos tenemos que poner a reflexionar por qué estamos pasando esta situación. No solamente pues quejarnos o pensar que todo este tiempo es como mal, más bien pensar que cómo era mi vida antes de que pasara esta cuarentena, antes de que pasáramos esta pandemia, y cómo va a ser mi vida después de esto, que en qué le falló a Dios, en qué le faltaba a Dios, qué necesito quitar completamente de mi vida, en qué estoy trabajando en mi vida. Le he preguntado a Dios qué es lo que no le agrada de mí, le he preguntado a Dios en qué necesito cambiar. Yo mismo me he dado cuenta que en qué necesito salir de la cautividad para ir a Él, para regresar como el pueblo de Judá regresó de ser prisionero de Babilonia a servirle a Dios, porque el pueblo salió de cautiverio con un corazón servicial para Dios. Entonces, cuando nosotros regresemos a nuestra iglesia, estoy segura que van a venir personas, familias enteras, con situaciones difíciles, con situaciones que vivieron durante la cuarentena, con problemas familiares, con sus hijos, y nosotros vamos a estar preparados para poder recibirlos. ¿Qué corazón vamos a tener para ellos? Un corazón servicial. En este tiempo, como hijos de Dios, tenemos que prepararnos para eso. Y bueno, vamos al capítulo 13 y dice, perdón, al 2, dice: los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Luego dice el 13: y sus hermanos jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Estas personas que llegaron, eh, que los primeros moradores que entraron a las ciudades, que habitaron en Jerusalén, los hijos de Judá, ellos, dice la palabra de Dios, que ellos eran hombres eficaces, ellos tenían las cualidades, entendían, sabían el propósito que tenían, entendían para quién lo hacían, y a ellos se les podía confiar el ministerio de la obra de Dios. Eran personas confiables. Y luego dice el capítulo 19: Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Aquí nos enseña que es importante integrar el servicio de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos, enseñarles que es un privilegio servir a Dios, que es un privilegio servirle a los demás, servirle a nuestro prójimo. ¿Y dónde lo vamos a empezar? Pues en nuestra casa. Hemos aprendido que en nuestra iglesia comienza en nuestros hogares, que si los padres les están enseñando a sus hijos a servir primero entre ellos, a sus hermanos, a respetar a su mamá, a respetar a su papá, a cuidarse entre ellos, a buscar de Dios, a buscar de su palabra, porque buscar de Dios y buscar de su palabra nos va a enseñar cómo es que tenemos que tratar a los demás, cómo es que podemos servir a los demás. Entonces, este tiempo que nosotros tenemos, que lo tenemos que aprovechar para hacer cosas que podamos enseñarle a otros, pero también cosas que podemos implementar más adelante para nuestra iglesia,
Todavía es tiempo de que podamos cambiar, es tiempo de que podamos cambiar, de que podamos hacer cosas, tiempo de hacer a un lado cosas que nada más no nos funcionan ya, e implementar otras cosas y pedirle a Dios su gracia y sabiduría para lo que vamos a hacer más adelante. Y sobre todo, aprender en este tiempo cómo voy a poder servirle a mi familia, que estoy con ellos todos los días, y cómo puedo ser más amoroso con cada uno de ellos. Y que ellos aprendan, que todos aprendan juntos. Vamos a leer el versículo 22 que dice: todos estos escogidos para los guardias en la puerta eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Entonces ellos fueron escogidos, fueron contados por su linaje, pues por su obediencia, era un linaje especial. Todo lo que se refería al templo, pues era consagrado. Y recordemos que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos linaje escogido, somos consagrados, somos apartados para Dios. Entonces, cuando íbamos a la iglesia, hermanos, ¿cómo íbamos? Con un corazón dispuesto, con un corazón servicial, los que servíamos, cómo servíamos, con qué actitud íbamos, los que eran miembros, de verdad iban con un corazón dispuesto a alabar a Dios, dispuesto a escuchar su palabra, dispuesto a tener comunión con los demás hermanos. ¿Cómo era nuestro corazón antes y cómo va a ser después? Entonces tiene que haber una diferencia, hermanos, que este tiempo nos ayude a marcar la diferencia de un antes y un después en nuestra actitud, en nuestro servicio. Y vamos a leer el 25, que dice: y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Aquí nos enseña que ellos sabían trabajar en equipo, totalmente se sabían poner de acuerdo, tomaban turnos, y eso nos enseña esta parte. Y también es algo que podemos implementar en nuestro hogar, eh, ayudarle a los miembros de nuestra familia a trabajar en equipo. A veces en la escuela le piden a los niños, a los jóvenes a trabajar en equipo y no saben hacerlo, no saben trabajar en equipo, no saben repartirse el trabajo, no saben cómo platicar, cómo expresar. Entonces, este tiempo nos puede ayudar a enseñarles y a nosotros mismos también aprenderlo a hacer. En el trabajo muchísimo tenemos que trabajar en equipo y a veces cuál es nuestra actitud, nos enojamos o lo tomamos de una manera positiva y ayudamos a los demás, o simplemente pues lo que me toca y pues no me importa y pues a ver cómo lo hace cada quien. No, ellos sabían, como le enseña la palabra de Dios, a trabajar en equipo y hacer lo que cada uno le corresponde. Y luego vamos al versículo 28, que dice: algunos de estos tenían a su cargo utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban, o sea, había un orden. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Cada quien sabía lo que le correspondía hacer. Dice Matatías, en el 31, dice: uno de los levitas, primogénito de Salum Coreita, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y el 33 dice: también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Entonces vemos aquí que cada quien tenía diferentes dones y capacidades para ponerlos al servicio de Dios, para llevar a cabo el funcionamiento y la dirección de lo que se tenía que hacer. Entonces, en nuestra casa tenemos la oportunidad de nosotros mismos ver, pues, para qué somos buenos, ver en los niños, en los hijos, se puede observar muy bien para qué son buenos ellos, qué dones les ha dado Dios, y dependiendo de eso también, cómo voy a servirle a Dios, qué es lo que Dios me ha dado, qué don Dios me ha dado para poner al servicio. Todos somos diferentes. A cada uno Dios nos dio cosas diferentes.
pero nos lo dio para ponerlo al servicio a Él, para ponerlo al servicio de su iglesia. Entonces, y que podemos desarrollar todo lo que Dios nos ha dado, hacer crecer todos esos dones, esas capacidades que tenemos y que en este tiempo que ahorita podemos hacer muchas cosas en nuestra casa que pareciera que no, pero sí lo podemos hacer y Dios nos lo está enseñando, implementarlo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, porque todos necesitamos de todos y, y obviamente pues para el servicio a Dios, ¿no? Entonces aprendamos y enseñemos a cada uno de los que están en nuestra casa. Y pues sobre todo, que todo lo que hacemos lo hagamos como para el Señor. Es lo que dice Colosenses 3:23 y 24. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hacemos es con amor, es con alegría para Dios. Porque si tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo hacemos para Dios, no nos va a pesar, no lo vamos a hacer de mala gana, lo vamos a hacer con tanto amor, con tanta alegría, que vamos a contagiar a otros para servir a Dios, para servir al prójimo. Y el 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Lo hacemos para Dios, lo hacemos para Jesús, porque a Él servimos. Eh, yo les recomiendo que sirvan a su familia, ayuden a su familia, amen a su familia, pónganse de acuerdo en su casa, háblense con amor, que como pueblo de Dios podamos ser ejemplo de que no somos familias perfectas, pero somos familias que tenemos de Cristo. Entonces, eso es lo que aprendimos en este día. Que Dios les bendiga, les mando un gran abrazo y sigamos con nuestra lectura diaria. Adiós.